Bueno, contarles que, bueno, esta convocatoria entusiasma porque habla de una necesidad compartida que tiene que ver con pensar las infancias, las familias y las instituciones educativas en este contexto actual y con los condicionamientos epocales. Y bueno, entonces les cuento un poco y me presento de cómo nació esta convocatoria. Bueno, mi nombre es Gabriela Albónico, soy miembro de las dos instituciones, de APPG y de AUPCB, y desde el psicoanálisis vincular venimos trabajando hace tiempo las transformaciones de las familias y la parentalidad, ¿no? Y especialmente con Sandra que se encontró con la película el año pasado, y le resonó en lo que veníamos trabajando, me invitó y nos entusiasmamos para compartirlo con otros, ¿no? No es casual la elección de esta película porque de alguna manera habla de las ansiedades que se tienen hoy en la crianza, los padres, en relación a las nuevas problemáticas que suceden, ¿no? Entonces, bueno, como parte de la presentación, bueno, no sé qué pasó que me silenciaron. Como parte de la presentación, quería contarle desde dónde vamos a hablar. Yo, por lo pronto, desde mi experiencia clínica con adultos, con familias y especialmente en la educación, que trabajé durante muchos años. Y actualmente, o sea, trabajé hasta hace 2 años en la educación y actualmente coordino un grupo con colegas que trabajan en las instituciones educativas. Entonces, esta problemática resuena mucho con lo que está pasando y por eso la idea de compartirlo con ustedes. Bueno, ahora Sandra les va a leer unas palabras preliminares a las escenas de la película. Después vamos a ver la película, las escenas. Después vamos a escuchar a las colegas argentinas. Después vamos a hablar nosotros. Y por último, vamos a abrir el comentario que queremos bueno, que sea bien interesante en relación a estas necesidades compartidas. Sandra, Estás muteada, ¿eh? Teada. Sandra. Perdón, me habían Ahí muteado. está. Bien, no, decía que yo soy Sandra Queirolo, miembro de AUPCB, y desde hace ya varias décadas vengo trabajando tanto en mi consultorio como a nivel de equipos interdisciplinarios con infancias, adolescencias y también con padres y familias, ¿no? Y también estoy formando parte de la formación y la supervisión de los, dentro de AUPCB, de lo que es la especialización en psicoanálisis vincular. Entonces, desde allí, me parece bien importante como encontrar como nuevos modos de escuchar, de intervenir frente a determinadas situaciones que se vienen reiterando, que se escuchan en el consultorio, que los terapeutas de niños escuchamos también cuando coordinamos a nivel educativo, y que bueno, y que es muy importante para seguir como construyendo modos de abordaje y nuestro lugar como psicoanalistas vinculares, ¿no? Bueno, como les decía, Gabriela, yo voy a hacer una breve lectura que da como nosotros lo que vamos a pasar es una selección de escenas. Estos párrafos son para dar como un contexto un poco más global de lo que ocurre en la película. Tras un incidente en el baño de la escuela,
que se da entre dos primos de 6 años de edad. John, que es uno de los niños, habla con sus padres, aparece como el supuesto damnificado, y Armand, el otro niño de 6 años, aparece como el acusado. Hay como todo un contexto de historia familiar que se va como desentrañando en el correr de la película, que no está tan reflejado en las escenas que tomamos, ¿no? La madre de John, o sea, el niño aparentemente damnificado, es hermana del padre de Armand, por eso son primos, es tía y hermana del padre de Armand. El padre de Armand falleció hace poco tiempo y se empieza como les decía, a desentrañar en la película toda una serie de elementos de historia familiar en cuanto a violencias familiares, dificultades de pareja, un posible suicidio de parte del padre de Armand, y van saliendo a luz costumbres, secretos y versiones. Se me escucha bien, perdón, porque siento como algo, como algo que retumba, ahora no. A ver, hola. Sí, se te A medida, escucha, pero debe ser ya, algún micrófono abierto que está haciendo eco. por eso, sí, si pudieran cerrarlos. A medida que salen a la luz costumbres, secretos y versiones encontradas, se va viendo cómo hay lealtades familiares y procesos de duelo que están condicionando la lectura del episodio que se dio entre los niños, ¿no? También hay tanto el padre de Armand, que falleció, como su hermana, que es la madre del otro niño, de John, fueron a ese mismo colegio de niños, y el director del colegio los conoce desde esa época. La película explora cómo la historia familiar y las narrativas adultas moldean la verdad sobre la inocencia y la culpa, en este episodio entre los niños. Bueno, ahora pasaríamos a las escenas de la película, por favor. Te invitamos, chicas. Bárbaro. ¿Empiezo, Leike? Sí, ¿querés que nos presentemos primero y Sí, después dale, leemos? Dale. dale, dale. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Dolores Arobe, soy miembro titular de la APPG, expresidenta de la APPG y actual estoy ahora en la comisión directiva como vicepresidenta. Conformé hace unos años, estuve en una escuela de educación especial, el gabinete de orientación, ahora lo que se llama orientación, y también fui parte del equipo de supervisión y familia con jóvenes, niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad. Bueno, actualmente estoy como docente de la diplomatura vincular en educación de la APPG, que convenio con UCES, y bueno, trabajo también con niños y adolescentes en el consultorio. Bueno, yo soy Leila Ger, soy licenciada en psicología, egresada del IPCB de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos, de la APPG. Así que, bueno, en el ejercicio profesional soy psicoanalista y con una perspectiva vincular. Actualmente soy miembro titular de la asociación y además la actual presidente. Y también soy docente de la diplomatura de perspectiva vincular en educación dentro de la APPG. Fui concurrente en el Hospital Tobar García, acá en Argentina,
trabajé allí con niños, adolescentes y sus familias en el sector de terapias grupales dentro de los consultorios externos. Así que bueno, la temática nos convoca y tiene que ver con nuestro ejercicio profesional actual y desde hace muchos años, ¿no? Así que bueno, un Bueno, poco. voy a empezar yo, después va a seguir Leila en un trabajo que hicimos para compartir con ustedes algunos conceptos que trabajamos del psicoanálisis vincular, para después poder abrir el diálogo para compartir, debatir y bueno, poder intercambiar también en esta película que se llama Arman, una acusación peligrosa. Nosotros titulamos el encuentro, el trabajo que hicimos junto con Leila, Infancia, Sexualidad y Desconcierto Adulto, una lectura desde el psicoanálisis vincular. La película Arman, esta ópera prima de Halfman Ullman Tonder, un cineasta noruego, sitúa al espectador ante una escena tan actual como incómoda. Un niño de 6 años es acusado de haber traspasado ciertos límites con un compañero de clase. Nadie sabe con certeza qué ocurrió. Sin embargo, la escuela convoca a los adultos para intervenir de inmediato. A partir de allí se desencadena una escalada de tensiones, como pudieron ver en el recorte, donde la sexualidad infantil, la culpa, la violencia, el prejuicio y la dificultad institucional para alojar la incertidumbre quedan en el primer plano. Tomamos esta película como disparador para pensar una pregunta vigente: ¿cómo reaccionamos los adultos ante las presentaciones contemporáneas de la sexualidad infantil? Y en consecuencia, ¿cómo escuchar y abordar estas situaciones sin precipitación y ni violencia interpretativa? La escuela como escenario de la complejidad. Toda la trama transcurre en la escuela, no solo como espacio físico, sino como condensador de mundos superpuestos. Docentes, directivos, padres, niños, historias familiares, duelos no elaborados y conflictos institucionales. Desde una perspectiva vincular, apoyada en el modelo de la complejidad, el sujeto no puede pensarse de un modo aislado, sino siempre como un entramado, ¿no? Con otros, familia, instituciones, cultura y época. En este sentido, la película muestra como un hecho difuso entre niños, activa cadenas de sentido que exceden ampliamente a los protagonistas infantiles. Janine Puget plantea que no existe un mundo único compartido entre las personas, sino múltiples mundos subjetivos que se rozan, se superponen y a veces colisionan. Eso precisamente es lo que observamos en Arman. No una verdad común, sino versiones parciales organizadas por historias previas, afectos y fantasmas. La ausencia que insiste. Un elemento central del filme es la figura del padre fallecido de Arman. Su no presencia organiza silenciosamente buena parte de la escena. Puget utiliza el término impresencia para nombrar esa forma en que la ausencia continúa produciendo efectos vinculares. El otro ya no está materialmente, pero su marca insiste. En la película, ese padre ausente parece habitar silencios, las proyecciones y la fragilidad emocional de la madre. La pregunta por el niño se enlaza así con duelos no resueltos y con lo no simbolizado en la trama familiar. Sexualidad infantil y angustia adulta. Uno de los grandes méritos de esta película es mostrar que muchas veces la dificultad no solo radica en la conducta infantil, sino en lo que esa conducta despierta en los adultos. La infancia y la sexualidad continúan siendo para muchos discursos términos difíciles de articular. Sin embargo, desde Freud sabemos que la sexualidad infantil forma parte constitutiva del desarrollo psíquico. Curiosidad corporal, juegos exploratorios, preguntas y escenas entre pares requieren discernimiento, no escándalo automático. Cuando los adultos
leen toda manifestación infantil desde categorías adultas, pueden producir una adultización del sentido. Allí resulta pertinente recordar a Pierre Lanier, quien advierte que el discurso adulto introduce significaciones necesarias, pero también potencialmente intrusivas sobre la experiencia del niño. Cuando el exceso de sentido obtura la experiencia singular, puede devenir mortificante. La película exhibe ese exceso interpretativo. Los niños no tienen voz propia, son hablados por otros. La palabra infantil no encuentra su lugar propio. Más aún pareciera que la pregunta por lo ocurrido interesa menos que la necesidad de cada adulto de confirmar algo previo. ¿Quién dice la verdad? Nadie presencia claramente el hecho. Todo llega mediado a los relatos fragmentarios. El testimonio aparece recortado, retransmitido y reinterpretado. Esto recuerda, como señala Puget, el problema clásico de Rashomon, la relatividad de la verdad cuando cada sujeto narra desde su propia posición. Por eso quizás la pregunta central no sea qué pasó realmente en términos absolutos, sino cómo se construye la verdad de un acontecimiento. ¿Qué se escucha? ¿Qué se omite? ¿Qué se interpreta? ¿Quién acusa? ¿Y quién queda fijado como culpable? Bueno, Ley. sigo yo con la otra parte de lo que trabajamos. El niño como portador del síntoma. Hartman aparece rápidamente señalado como el problema. La escuela lo anticipa como niño conflictivo, es decir, el hecho actual queda capturado por antecedentes y etiquetas previas. Desde una lectura vincular, podríamos pensar que el niño porta algo de lo no dicho entre adultos, rivalidades, secretos, violencias mudas, temores y culpas que encuentran en él una superficie de proyección. Cuando una institución necesita resolver rápido, suele buscar también un responsable rápido. La urgencia institucional. La película muestra una escuela desbordada, fragmentada y sin herramientas suficientes. Directivos, docentes y familias se desplazan responsabilidades mutuamente. Se intenta cerrar el conflicto antes de comprenderlo. Silvia Bleichmar insistía en la importancia de superar la inmediatez y sostener una posición ética frente a lo nuevo. Esa orientación resulta especialmente valiosa hoy cuando muchas instituciones deben responder a situaciones complejas bajo presión social, jurídica y mediática. La ESI, instituciones y desamparo. En nuestro país, acá en la Argentina, la educación sexual integral constituyó una herramienta fundamental para introducir lenguaje, criterios y recursos frente a esas escenas. Allí donde la ESI retrocede, reaparecen con fuerza el moralismo, el miedo, la improvisación o la judicialización precoz. No se trata de que la ESI resuelva todo, sino de reconocer que ofrece marcos simbólicos indispensables para diferenciar juego, curiosidad, vulneración, abuso, violencia o conflicto vincular. Cuando estos marcos se debilitan o se vuelven objeto de disputas ideológicas, las instituciones quedan con menos recursos, tanto simbólicos como técnicos, para intervenir. Sin palabras compartidas, prevalece la reacción. Pensar en términos de dispositivos. Frente a escenas sensibles como esta, proponemos pensar en términos de dispositivos de abordaje. Foucault definía el dispositivo como una red heterogénea compuesta por discursos, instituciones, normas, prácticas y silencios. Deleuze agregaba que en ellos se cruzan líneas de fuerza, subjetivación y ruptura. Llevando al campo institucional, esto implica no buscar una solución única y automática, sino construir espacios específicos de trabajo, entrevistas diferenciadas, escucha a los niños con profesionales idóneos, articulación con las familias, tiempos de elaboración, criterios pedagógicos y clínicos compartidos.
La reunión entre padres y autoridades que presenta la película funciona como un dispositivo, pero fallido en algún punto, ¿no? Porque en lugar de producir simbolización, multiplica, al menos en un principio, hostilidad y confusión. Algunas preguntas para nuestro presente. ¿Cómo distinguir exploración infantil de situaciones que requieren alarma? ¿Cómo cuidar sin patologizar? ¿Cómo escuchar sin imponer sentido prematuro? ¿Cómo intervenir sin expulsar ni estigmatizar? ¿Cómo sostener a niños y adultos en la incertidumbre? Algunas palabras de cierre. Arman nos confronta con una verdad incómoda. Muchas veces ante la sexualidad infantil, lo que entra en crisis no son solo los niños, sino los adultos y las instituciones. Tal vez el desafío no consiste en encontrar rápidamente culpables, sino en construir condiciones de escucha capaces de alojar complejidad, límite, cuidado y pensamiento. Porque allí donde los adultos solo acusan, los niños quedan sin palabra. Allí donde los adultos pueden pensar juntos, aparece una oportunidad de cuidado. En este sentido, y en un intento de responder a las preguntas antes planteadas, consideramos que los dispositivos son un modo válido de abordar situaciones complejas, tanto como la película propone, como para abordar la realidad actual del acontecer en las instituciones educativas. Bueno, hasta acá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este, ahora continuaría yo. Este, bueno, con Gabriela intentamos como problematizar y profundizar sobre todo en dos ejes. Yo voy a tomar el primero de esos ejes que tiene que ver con la mirada adulta sobre la sexualidad infantil. Esta película a nosotros nos hace eco en toda una serie de situaciones que venimos escuchando en el consultorio y también desde la vasta experiencia de Gabriela, ella dentro del Sandra, estás ámbito sin educativo. cámara. Estoy sin cámara, ay, perdón, Sí, sí. perdón. Pensé que al revés, que la había puesto y la saqué. Bueno, no, les decía que en realidad tratamos como de pensar qué fenómenos se están dando en la época actual, que esta película ilustra muy gráficamente, pero que tienen que ver con algo que está escuchándose y haciendo ruido en los consultorios, en las escuelas, más general, digamos, ¿no? En la película, el comportamiento de los niños se describe con palabras adultas: acusación, violencia, sexualidad inapropiada. Y se vacila entre nombrar el hecho como un incidente, algo que ocurre entre niños y por lo tanto es necesario tratar de entender qué pasó, por un lado, y por otro, el realizar una acusación, hablando de un comportamiento alarmante y grave, de una agresión sexual. Lo que se dice es que la idea de la reunión, que sí, como decían las colegas, tiene que ver con el armado de un determinado dispositivo, que la idea es conversar sobre el hecho acontecido y ponerse de acuerdo. Pero desde el inicio ya se percibe una lectura defensiva desde la escuela y acusatoria desde los padres de John. Creemos que se daría como un doble discurso, que esto se ve en los profesionales de la escuela, se ve también en esa reunión de padres que comentan cuando se enteran como de este incidente. Aparece, por un lado, como un discurso políticamente correcto, que sería que lo que se está buscando es el diálogo, comprender qué es lo que está pasando, que hay una tolerancia sin enjuiciamiento, pero se cuela en todo momento una mirada simplista y condenatoria. Se constata desde los adultos que trabajan en la escuela, del ámbito escolar, que hay una actitud insegura. Están demasiado pendientes de no ser cuestionados por los padres
y cediendo a presiones por parte de estos, ¿no? Esto creemos que forma parte de todo un, de toda una crisis y cambios vertiginosos aún no suficientemente procesados en lo que es el relacionamiento este, de los padres y las familias con los profesionales de la educación en la escuela, ¿no? Que eso ha cambiado mucho en las posturas. El juego sexual infantil queda descalificado con una lectura rígida de las etapas de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, bueno, ya a los 6 años, no, decir, no se esperaría que hubiera como un juego sexual, eso es del parvulario, dice la psicóloga. No se pueden desplegar preguntas que ayuden a pensar sobre las vivencias subjetivas de los niños, que son los grandes ausentes, no les conocemos ni la voz ni las caritas durante la película. A partir de Freud, con el descubrimiento de la sexualidad infantil, eh, ha permeado digamos, en la sociedad, en las instituciones educativas, en las familias, una visión diferente de la que había en la época victoriana respecto a la sexualidad infantil, pensándola como exploratoria, lúdica y supuestamente perdiendo esa significación moral condenatoria o a la que se le traslada el erotismo adulto, ¿no? Este, pero la película pone muy en cuestión esto que parecía ser ya como un territorio ganado en el modo de pensar la sexualidad del niño este, en nuestra época. Actualmente, la expresión de la sexualidad infantil y adulta ha cambiado por los factores de época actuales. Eh, hallamos como un levantamiento de la represión que operaba sobre la genitalidad de los adultos y por el contrario hay como una tendencia a que la manifestación sexual adulta sea exhibida, ¿no? Y esto evidentemente se potencia a través de las redes y los medios de comunicación. Y todavía estamos en etapa de estarnos preguntando esto qué efectos tiene sobre la sexualidad infantil. A su vez, los padres atraviesan una crisis de sus roles a partir de lo que era como el modelo patriarcal. Y entonces dudan de cómo intervenir sin censurar, cómo regular, sin ser represivos. Pero lo que ocurre muchas veces es que los padres se asustan, no saben cómo responder y pueden terminar teniendo actitudes sumamente rígidas y simplistas como la que vemos en la película. Eh, Vemos acá cómo aparece el fantasma del abuso y cuesta diferenciar lo que podría ser un juego sexual propio de la edad, de lo que podría ser una práctica sexual entre niños, que ya tenga como otro grado digamos, de grado de actuación y de ausencia de represión, este, pero que pueden haber prácticas sexuales entre niños que sean consentidas y simétricas, y en qué casos puede haber una connotación abusiva en la cual un niño esté como haciendo un ejercicio de poder y de forzamiento respecto al otro niño. Lo que muestra la película es que es más bien lo que le pasa a los adultos con lo que les pasa a los niños. Vemos que no pueden tolerar la ambigüedad de lo acontecido, eh, hacen una lectura desde la sexualidad adulta, esto queda muy claro, ¿verdad?, en la escena que
en la que empiezan los padres a reconstruir qué fue lo que el niño realmente dijo y lo que hizo el niño fue un gesto obsceno, y el padre le puso palabras propias y adultas cuando lo fue a hablar con la madre, y eso quedó como la verdad de la situación y lo que el niño había dicho. Aparecen fantasías de abuso, de perversión y de daño. Lo inquietante no es tanto lo que hicieron los niños, sino lo que los adultos imaginan que significa esto. Podría decirse que la escena entre los niños queda colonizada por la significación adulta. Los niños en el film ni siquiera están presentes, como ya había dicho. Lo que se ve es la construcción adulta del acontecimiento. La película muestra que ante una situación ambigua entre niños, los adultos no logran sostener la incertidumbre. El conflicto entre familias se convierte en una escena donde se juegan proyecciones, culpas y defensas narcisistas. Lo que muestra es la fragilidad del mundo adulto frente a aquello de la infancia que no se puede controlar ni entender del todo. ¿Por qué vuelve esta visión de temores y ansiedades que parecían estar por lo menos medianamente superadas después de lo que las ideas freudianas y el psicoanálisis infantil aportaron a nuestra sociedad? ¿No? Emilio Dio de Bleichmar plantea que desde el legado freudiano se fue aceptando gradualmente la normalidad de la sexualidad en la infancia, inaugurando una actitud de escucha de los adultos, de los enunciados infantiles, inaugurando una actitud de no desestimar estos discursos infantiles, sino que poder escucharlos y a su vez correlacionarlos con el nivel de desarrollo cognitivo del niño y las preocupaciones propias de cada estadio evolutivo. Estas ansiedades no solo están en los padres, sino en los educadores y hasta en los clínicos muchas veces, que no dejan de estar atravesados por los temores de la cultura imperante. Nos hemos encontrado que frente a un único juego o comentario de carácter sexual, se disparan todas las alarmas, como simbólicamente muestra la película que, no sé si eso se expurgó pedazos que no se veía bien los subtítulos, de que la alarma del colegio se disparaba sola, ¿tá? Se desconoce que es necesario un detenido análisis de qué fue lo que pasó realmente y luego recién explorar si hay indicadores de presunción de hiperestimulación o abuso. Nos preguntamos, en una época de sobreestimulación de la sexualidad en general a través de las redes, de la caída de prejuicios y prohibiciones, de la exhibición sin tapujos, ¿cómo aparecen hoy las nuevas formas de poner límites de parte de los adultos? Los padres y los actores educativos, frente a supuestas verdades sobre la infancia, por ejemplo, la idea de que los niños no mienten, entonces hay que tomar al pie de la letra sus palabras y de una manera concreta y anecdótica, eh, los adultos y los actores educativos quedan tomados por los miedos y ansiedades que genera la crianza. Desde esta posición es muy difícil poder pensar. El acceso fácil a las pantallas ha contribuido a la simetrización entre adultos y niños. Los niños están expuestos a ver y escuchar escenas que los sobreexcitan, que no pueden metabolizar y quedan bastante solos frente a esto. Es parte de esta simetrización el hecho de que un niño de 6 años, como en la película, pueda ser visto como un abusador, casi un violador, porque le bajó a otro los pantalones para ver los genitales. Hoy muchas veces se lee toda manifestación sexual infantil como abuso real. Esto borra que en los juegos sexuales se manifiesta una sexualidad infantil, no adulta,
se manifiestan conflictos, fantasías y todo un trabajo psíquico que se simplifica cuando se entra en estas como escaladas de ansiedad. Los tiempos en que la sexualidad infantil se escondía y la genitalidad adulta se ocultaba de los niños, se fueron. Y esto genera consecuencias sobre las que habrá que pensar mejor, ¿sí? Porque creemos que queda mucho para pensar en cuanto a los modos que nosotros podemos operar desde nuestra función. Bueno, muy bien. Bueno, sigo yo con el segundo eje que trabajamos con Sandra, que en esta búsqueda de poder entender lo que está pasando ahora, bueno, recurrimos en este caso que también las compañeras desde otro lugar lo nombraron a Foucault. Digo, y me parece importante también como sumarme a lo que dijo Sandra en relación de que esta película la tomamos como bien podría ser una viñeta clínica de que se presentó en el colegio. Los que trabajamos durante muchos años en la institución educativa sabemos que esto en los últimos años ha empezado a pasar esto. Y por ahí hay algunas colegas con las que compartimos un grupo donde perfectamente podría ser algo que pasó en cualquier colegio de por acá. Bueno, entonces el segundo eje es el monstruo moral y el pánico que éste suscita. Al ser un tema tan delicado y complejo, no es fácil transmitir la necesidad de problematizar y profundizar sobre los abordajes de las sospechas de abusos sexuales, ya no solo desde los adultos hacia los niños, sino entre niños. Desde ya es necesario aclarar que no nos vamos a referir a situaciones de abusos que necesitan ser denunciadas y atendidas en sus efectos sobre el psiquismo de los menores. Nos vamos a referir a los nuevos miedos y sus consecuencias, lo que la película ilustra magistralmente. Así como antes se desestimaba el relato de un niño sobre situaciones de abuso y fue necesario la caída del poder patriarcal para dar lugar a la escucha de estas problemáticas, hoy es preciso poner el foco en cómo se atienden estas situaciones acompañadas de miedo y ansiedades paranoides sobre la sexualidad infantil. La lectura precipitada, como también lo nombraron las compañeras, que les comento además que hicimos como un acuerdo de no hablar los ejes que iba a tomar cada una, que fuera una sorpresa y bueno, encontramos bastantes resonancias. La lectura precipitada o teñida de pánico moral que no permite un adecuado análisis también genera consecuencias y a veces hasta rupturas familiares o de los vínculos de sostén y contención de los niños. El concepto de pánico moral fue acuñado por Cohen para referirse a la reacción desproporcionada de alarma ante determinados fenómenos sociales, lo que es potenciado por la exageración mediática. Cada época tiene sus propios pánicos morales, generados en contextos históricos específicos, principalmente en momentos de cambios de poder, crisis de hegemonía e inseguridad social. En los últimos años hemos venido observando, tanto en la clínica como en la institución educativa, la exacerbación de temores en padres, docentes, psicólogos y otros profesionales respecto a posibles abusos sexuales sobre los niños, desde una creencia que cualquiera puede ser un abusador. ¿Por qué está pasando esto y qué consecuencias tiene sobre la infancia? Vamos a intentar pensar sobre los efectos clínicos de esos miedos y reflexionar sobre la actual dificultad de alojar la sexualidad infantil sin pánico. Revisaremos también cómo las supuestas medidas de protección, protocolos, terminan produciendo más angustia. Eso que pasa en la película, ¿no? Para tratar de entender algo de lo que pasa en la película, tomamos el concepto de monstruo moral de Foucault. Lo define como una construcción histórica y discursiva que aparece cuando una sociedad necesita nombrar, aislar
y controlar aquello que desborda sus normas morales, jurídicas y afectivas. Es alguien que no viola solo la ley, sino que pone en cuestión el orden moral mismo. No es monstruoso por lo que hace únicamente, sino por lo que parece ser. La función social del monstruo moral sería reafirmar la norma. Nosotros no somos eso. Justificar dispositivos de control, vigilancia, habilitar el pasaje del castigo jurídico al diagnóstico psiquiátrico. No se lo castiga solo, se lo clasifica, examina, evalúa, pericia. El abusador como monstruo moral, a diferencia de otras épocas, hoy no es visible, no es excepcional, no está fuera, puede ser cualquiera y esto genera un terror difuso, paranoide y expansivo. El terror de la época no es hay monstruos, sino que el monstruo puede estar en cualquier lugar. Siguiendo a Michel Foucault, cuando un hecho no puede explicarse dentro de categorías habituales, se produce un desplazamiento de qué pasó a qué tipo de sujeto es ese. La institución necesita producir una verdad. Cuando aparece una situación que genera angustia colectiva, el grupo necesita restablecer el orden simbólico. Una de las formas más rápidas es designar un culpable. Ahí aparece Armand. Es etiquetado como un niño problemático, comienza a ser leído como alguien capaz de, portador de algo inquietante. No importa solo lo que hizo, sino lo que podría hacer. Aparece la idea de peligrosidad. La sospecha se extiende a la madre, se interpretan sus gestos, su vínculo, su forma de estar. La anomalía deja de ser individual y pasa a ser relacional. Esto funciona como un mecanismo de alivio grupal. Si el problema está en un niño y la madre, entonces los otros padres quedan a salvo, la escuela queda a salvo, se restablece la idea de normalidad. La madre de Armand queda en una posición difícil. Se le pide que explique, controle, repare, se responsabilice, pero paradojalmente no sabe de lo ocurrido porque fue a la única que no informaron antes de la reunión. La reunión lentamente se transforma en algo parecido a un tribunal de acusación y surge la violencia que puede ejercerse sobre una familia cuando una institución necesita preservar su propia estabilidad. La madre queda cuestionada por sus costumbres más liberales, por su relación con su esposo, por ser una figura pública y por la historia vincular entre las familias. Se genera angustia colectiva, urgencia de protección, que es una palabra también que ustedes citaron, ¿no? De detener las urgencias y necesidad de tomar posición aún sin certeza. Se multiplican interpretaciones que confirman la sospecha y van creando un clima de pánico moral. En este escenario, los únicos que quedan sin ser escuchados en sus necesidades, conflictos, interrogantes y ansiedades son los niños. Tampoco se abre un espacio de reflexión para las figuras parentales y las problemáticas familiares que subyacen, como queda en evidencia cuando se devela al final que la madre de John había ejercido violencia física sobre su hijo. Lo inquietante de la película es que nadie parece realmente malintencionado. Quieren proteger a los niños, quieren hacer lo correcto, quieren claridad, pero el proceso deriva en sospecha, acusación, aislamiento y violencia simbólica. Y ahí aparece la lógica del monstruo moral, incluso aplicada a niños o familias. Las instituciones son hoy lugares de alta ansiedad social respecto de la sexualidad infantil. Por eso es necesario pensar cómo leer e intervenir sin precipitaciones y actuaciones defensivas. Lo que suele pasar en las instituciones es que los juegos infantiles se detectan fuera de contexto clínico y aparece el miedo de no haber visto algo. Se activa rápidamente el circuito, observación, alarma, protocolo y denuncia.
Esto queda bien claro en la película. El niño entonces queda hablado por otros y no escuchado, como muestra el padre de John. Angustiado frente al gesto del hijo, entra en pánico y le pone palabras a un relato que no estuvo. Nótese que la película muestra simbólicamente que la alarma está rota y suena cuando no tiene que sonar. Es decir, no hay peligro, pero se prende igual. Vieron que la película está llena de metáforas, después de alianzas, una cantidad de cosas, pero en esto me parece bien interesante porque ¿qué pasa, siguiendo con la alarma de que suena, qué pasa cuando todo el tiempo suena una alarma de un vencido? Después no le prestamos atención, ¿no? Entonces, digo, lo importante es cómo saber escuchar sin esta alarma que necesitamos prestar atención a esta situación. Angustiado frente al gesto del hijo, entra en pánico. Ay, perdón. En la época actual se describe una tendencia a patologizar la infancia. Dentro de este contexto aparece una actitud hipervigilante y alarmista ante conductas propias de la niñez. Nos referimos a expresiones de la sexualidad y también de la agresión que se despliegan frecuentemente en el contacto entre niños. A veces puede ser necesaria la intervención adulta, mediando y regulando, pero cuando se dan etiquetamientos y una excesiva ansiedad, esta intervención puede ser contraproducente, es decir, cuando la institución sobrereacciona, ¿no? Quizás uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo sea poder proteger a los niños sin perder la capacidad de pensar. Bueno, por ahí. Este, sí, Mm. había una información institucional que no sé si anda por ahí Virginia o Betina, antes de empezar con la discusión. Igual al final, Al final de todo, sí, 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 perfecto, sí, perfecto. Bueno, cuando, sí. muy bien, muy bien. Ya hay dos pedidos de manos levantadas. Tres, te Bueno, diría. bien. Está que yo fui anotando, aula virtual y después Sonia Ril. Hola, yo soy Clara London, no soy, no sé por qué no puedo cambiar el tema, porque es el nombre de mi clase, pero bueno, soy miembro titular con función didáctica de Abdeva y egresada de la APPG y de la Maestría de Familia y Pareja del USAM, que es de Abdeva. Bueno, los comentarios acerca de la película, si Rubén va a tener ganas, lo va a hacer él, que es un genio para hacer estas cosas, de cómo está hecha y demás, que está muy bien hecha, y de la edición que hicieron, ¿no? Eh, yo, la verdad que me doy cuenta que el cine escandinavo es un cine que, que muestra las problemáticas serias. Estoy tratando de pensar, quizás vos, Rubén, te acordás de la película del profesor que es acusado de violar a una niñita de 5 años. No me acuerdo el nombre de la película, pero es una película vieja. Sí. Sí, Y recomiendo especialmente una película que está circulando ahora, que es la ópera prima de un director eh, noruego que se llama Haugerund, que es un tríptico que se llama Love eh, y Dreams, me falta una. Dreams es maravillosa para pensar en los adolescentes y en todas estas cuestiones que pasan. Bueno, y ahora me voy a dedicar a la película esta, que la verdad que es muy conmovedora, está muy bien hecha. Este, Primero, estoy pensando que algo que ustedes propusieron, pero que yo creo que es importante, el trabajo en las escuelas y el trabajo para los docentes y el trabajo para los directivos de una escuela, de entender lo que es la psicología infantil y las etapas evolutivas de un niño.
que parece absurdo lo que estoy diciendo, porque a 2026 esto no tendría que pasar. Cuento una historia que tuve hace más de 10 años. Me consultan los padres de un niño de 5 porque en la escuela, en una escuela católica, a todos los padres de la sala fueron al colegio a informar que si no sacan a este chico del colegio, ellos se van. Porque ¿qué hizo este chico? Debajo de unos juegos que hay en el jardín, que es como una casita, se metieron todos y se bajaron las bombachas y los calzoncillos y se mostraron los genitales. Entonces lo acusaron de ser un abusador, Mm, y de tener conductas incorrectas. Entonces, les dijeron que tienen que hacer un diagnóstico porque la única manera de poder enfrentar a los padres del grupo es esa. Así que yo hice el diagnóstico y realmente el nene, un nene de 5 años, que no era un perverso. Y en esta película, La Casa, sí, gracias Roberto, La Casa, La Casa con Z. Eh, y a partir de ahí estuve viendo estas cosas de la película que se soslayan, pero están muy bien mostradas, que un grupo directivo, excepto esta maestra que es una maestra muy, muy entregada, digamos, eh, primero no se ve el duelo del niño, el duelo del niño, y pensar quizás desde otro lugar que quizás este niño se sintió ladeado por su primo, por esta persona tan importante que era para su vida, y que quizás lo agredió justamente porque este niño tenía un papá y él no. Y no pensar que es un perverso sexual. Y la otra cosa, acá termino, para no hablar demasiado, no se toma en cuenta, que nadie lo toma en cuenta, si el padre es a esta mujer que hicieron muy buen casting, porque tiene cara de mala esta mujer, muy buen casting, este, para soslayar su propia violencia, la violencia de su familia, intenta mostrar que es otro el que agrede al niño. Por eso digo que hay que educar a los maestros. Gracias. Bueno, ahora tenemos a Sonia en la palabra y después están anotados Alicia Muniz y Rubén Di Marco. Bueno, ¿qué tal? Bueno, un placer. Yo me presento, soy de Bahía Blanca, de Argentina, Bahía Blanca. No soy de Capital, soy socia de la PPG y bueno, maestranda de familia y pareja de USAM, así que ahí con algunas pertenencias institucionales. Bueno, realmente muy lindo el intercambio, excelente la edición. No había llegado a ver la película, pero bueno, suficiente para pensar mucho lo que presentaron y los trabajos. Felicito, bueno, a las colegas que la mayoría las conozco que presentaron. Y yo he trabajado, ahora no, pero trabajo con niños, pero he trabajado mucho tiempo en instituciones educativas y me llevaba un poco a esto, ¿no? He trabajado en jardines, en equipos de orientación y pensaba que cuánto hay que seguir trabajando, ¿no? En la demonización de los niños, de la sexualidad, todas las fantasías que se presentan en los adultos y la necesidad de generar lugares para pensar y acompañar todo esto desde otro lugar. Y justo ayer en el Ateneo de Familia y Pareja de USAM, Abdeva, estuvo Silvia Duchaski y hay dos cosas que quería compartir que me resonaron. Una es, ella hablaba como la burocratización que se realiza de estas situaciones conflictivas, ¿no? En las escuelas y como sujetos de denuncia en vez de espacios para pensar, para analizar, ¿no? Cómo
se genera una burocratización y es lo que se veía, ¿no? Como que se hace el acta, se habla, se lee, se genera como esta cuestión de la denuncia y cómo las denuncias, decía ella, que me dejó pensando, porque es algo preocupante, por lo menos acá en Argentina, que todo se denuncia rápidamente, el miedo al otro que genera, ¿no? Pensando en lo vincular, que el otro es amenazante, ¿sí? Y el temor a la denuncia que en las escuelas, bueno, genera como mucha inhabilitación de pasar a otra instancia que tiene que ver con el pensar. Y otra cosa que ella compartió y que también la noté porque me dejó pensando, bueno, porque uno lo sabe, pero me gustó como ella lo planteó, que tiene que ver con el perforar un significado, ¿no? Y poder ir más allá, generando espacios para pensar y viendo la potencia del síntoma. Que bueno, por ello hice alguna formación en la Flax, en psicoanálisis de educación y pensaba esto, se trabaja mucho desde ahí el ver el síntoma de las escuelas y cómo pensar en estas cuestiones que traen ustedes con la película justamente, ¿no? Como la potencia, digamos, de abrir otras significaciones, de generar espacios para pensar. Bueno, eso era el miedo a correrse de ciertos lugares burocráticos y generar espacio para pensar, para alojar también la angustia, ¿no? De los padres y de los Claro. niños en sus dificultades. Bueno, eso, gracias por el espacio que está muy interesante. Alicia, Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Yo soy de UPCB. Bueno, la película me pareció maravillosa, pero porque muestra una cuestión que no es fácil ver en otras películas, y es la cocina interna de los colegios, de las escuelas. Este, mm, Hay otras películas que la muestran claramente desde un sentido, todas esas películas donde hay niños abusados o las cuestiones católicas, todo ese tipo de cosas, pero acá la película muestra el, el- el- el desasosiego que se genera en una institución educativa, digamos, situaciones que no saben qué hacer con ellas o que no las saben pensar. Las películas escandinavas están llenas de estas cosas, ¿no? Como decía recién la colega, es un cine que estamos como descubriendo, porque los problemas de violencia y de abuso en la península escandinava son muy grandes, a pesar de que parece que todo es muy, digamos, muy formal, muy estructurado. A mí lo que más me impactó de la película, primero la empecé a ver como clínica y digo, bueno, ¿cuándo vienen los nenes? ¿Cuándo vienen los nenes? Quiero escuchar a los nenes, ¿no? Y después, a los pocos minutos, te das cuenta que la película está mostrando otra cosa. Y está mostrando primero el desamparo de la maestra, esta muchachita que dice, pero ¿cómo voy a ir yo sola los tengo que enfrentar, digamos, ella sola en medio de los padres representando una institución que además le dice, bueno, hacé lo que podés y después si no podés vamos nosotros, un director que se lava las manos claramente en vez de apoyar a su maestra. Y es ese otro personaje aparentemente que viene desde la salud, que a mí me llamó la atención, que es una enfermera, por lo menos en la traducción que yo vi, dicen que es una enfermera, supongo que una enfermera, no sé, pedagógica o de salud mental, o es una traducción de lo que sería la psicóloga, porque tiene intervenciones, donde rápidamente trae el deber ser, ¿no? Entonces, esto me parece súper interesante, porque las escuelas es la otra gran institución por donde circulan los niños. Más allá de todo esto que nosotros podemos interpretar de la sexualidad y todo eso, el peso de la mirada de las instituciones educativas sobre la conducta de los niños, digamos, marca un antes y un después en la vida de ese niño. Si ese niño lo miran con una mirada patologizante, con una mirada que lo señalan como el fatal, el que se porta, uy, a vos te toca este año tal cosa, ¿eh? Es
es tremendo porque no va a poder salir de ese lugar. Digo porque últimamente me están llegando muchas situaciones de chicos que han transitado toda la vida por instituciones, una institución de identidad fuerte y que las situaciones de violencia que se dan, de se levantan si se sienta a comer con ellos, de que no quieren dormir en el campamento con ese chico, esa chica, que le dicen me tiene cansada que se muera, ya que amenaza que se... Llegan a decir esto impunemente los compañeros, digamos, lo que pasa en las instituciones le puede embromar la vida a una persona el resto de su vida. Digamos, después ir a la terapia, qué sé yo. Pero quiero decir que el valor de la película es muestra cómo la institución no sabe qué hacer. Terminan todos empapados bajo la lluvia, todos invadidos por un no saber qué hacer, una tristeza, por lo que sale a la luz en la otra gran institución que es en la familia interna de este chico aparentemente víctima. Es decir, el trabajo, ¿verdad? De nosotros pensando junto con los maestros, tiene que ser muy importante, porque ahí queda clarísimo que los maestros no tienen herramientas para generar eh, ideas para intervenir en estas situaciones. Usan protocolos. Y ya sabemos lo que son los protocolos. Los protocolos son hechos a una medida estándar que donde se mueva un poquito la acción de una cuestión estándar queda totalmente desajustado. Y un protocolo es obediencia de vida. Y ya sabemos todos aquí lo que significa la obediencia de vida, ¿no? Entonces ahí aparece, vamos a tener que llamar a la policía, vamos a tener que llamar a servicios sociales, es decir, vamos a tener que llamar al Estado que sea a cargo de algo que no tienen herramientas para profundizar dentro de una escuela, supongo que, bueno, que intervendría un psicólogo con una cabeza, etcétera, pero también las instituciones educativas están tremendamente agarradas a estos protocolos donde no pueden, digamos, ir más allá porque, bueno, entre otras cosas, lo que yo veo también en los colegios privados, que como son empresas, se preocupan mucho de que esto no se sepa, no salga a la luz, etcétera, etcétera. Y en las escuelas públicas, bueno, es la población que tenemos, es decir, de última nadie hace mucha cosa con estas cosas porque no tienen cómo pensarlo y ahí hay una acción que tiene que ver con la formación docente a partir de todos estos cambios de los que hablaba Sandra, ¿no? Ya la sexualidad va por otro lado, ya, bueno, en fin, no me quiero extender, me pareció apasionante y muchas gracias por haber elegido esta película y mover estas cuestiones, ¿no? Bueno, ahora tendríamos a Rubén Di Marco en la palabra. Después tengo notado a alguien que dice Hawái y 9, que no sé el nombre, Roberto García Eh, y Gabriela. ¿Eh? bueno, Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Eh, quiero decir, ante todo, que tomando esto del desconcierto de los adultos, tengo, tengo la vivencia en este encuentro que el dispositivo, tomo una palabra que surgió como propuesta de trabajo de este espacio, genera un concierto. Me impresiona mucho escuchar las intervenciones en en un concierto donde cada instrumento, cada voz tiene su diferencia y al mismo tiempo hay una posibilidad de armonizar, sosteniendo la incertidumbre que nos deja este tema lleno de interrogantes y en ese sentido quiero agradecer este concierto, digo, precisamente cuando estamos, como bien señalaban, ante un desconcierto, ante una precipitación de sentidos. Otra cuestión que quiero destacar, de lo que
se produce. Me parece que hoy nos estamos dando un tiempo para meternos en esta película. Confieso que no la vi, así es que bueno, por supuesto la voy a ver con mucho interés, pero sí quiero aportar, aún así, a partir de lo que están trayendo, el valor del fuera de campo que ustedes eh, al traer el tema de que los niños no están, y sin embargo, ¿cuánto están? La puesta en escena, que evidentemente el director elige al no poner a los niños, según cuentan ustedes, ya lo veré, pero tiene que ver con esto, con una posibilidad de connotar, ¿no es cierto?, de la angustia que nos produce qué estará pasando en la subjetividad de estos niños en un contexto donde efectivamente el atravesamiento del otro, de la cultura, con su discurso imperante, como bien señalan ustedes, coloniza. Me encantó esa palabra porque efectivamente hay una colonización de algo que Lacan en algún momento señaló mandato de goce. Digamos, que estamos en un tiempo, desde su lectura, de su propuesta, digamos, donde en vez de operar la represión, ¿sí? Opera el desmentido o incluso él dice la forclusión de lo que sería algún orden de falta. Aquí es todo mandato de goce, digamos, ¿no? Y ustedes me parece que en la lectura que van haciendo traen eso, ¿no? Como que hay una precipitación de sentidos y hay un atravesamiento, ¿no es cierto?, de una sexualidad a puro goce, a puro desborde, a puro exhibicionismo, etcétera, digamos que tiene sus efectos, bueno, inquietantes, digamos que en todo caso, como ustedes señalan, abre pregunta. Una última cuestión que me parece, miro un poquitín aquí las cosas que había notado, pero son tantas, pero quería tomar en cuenta que me parece que el pánico me parece que podría ser una posibilidad de pensar que ante el pánico, que ya sabemos que en relación a la angustia es el sin referente, ya no hay referente allí cuando hay pánico, me parece que forma parte de este tiempo donde la incertidumbre a veces entra en una especie de torbellino tal que hay que taponar con sentidos, ¿no? Y ahí viene la propuesta que ustedes traen y el dispositivo del encuentro de hoy de un trabajo en conjunto, eso que tan rico, ¿no?, plantea la cuestión del dispositivo, Ujú. y donde se dé un tiempo, ¿no es cierto? Y por supuesto, superar esa condensación que también surgía allí en los mundos superpuestos pero condensados. Diferente es cuando se abre como tejido, como trama, tejido, como rizoma, lo rizomático, ¿no? Un devenir, ¿no es cierto? Es decir, que me parece que es un poco lo que ustedes proponen teóricamente, bueno, y traen situaciones clínicas, ¿no es cierto?, de trabajo en los colegios y con estos niños, y bueno, y nuestro trabajo, porque para salir del desconcierto, en todo caso, hay que armar conciertos con las variaciones, ¿no? Que me parece que es la propuesta, variaciones de pensamientos. Gracias, de vuelta. Corto ahí. Muchas gracias. Eh, Ahora estaba anotada, perdón, que no retuve el nombre, si lo dijiste, Hawái y No 9. lo puedo, no lo pude poner. Magdalena García Trovero soy yo. Bien. Muchísimas gracias por la invitación a participar. Yo soy médica, soy psiquiatra de niños y adolescentes y bueno, trabajo hace más de 30 años en la temática de la violencia hacia la infancia y esta temática de las interacciones, las conductas sexuales problemáticas, como se le ha dado a llamar a estos contactos entre niños, son un desafío que últimamente lo tengo a través de las convocatorias de escuelas y colegios y también en la consulta clínica por parte de los padres de la víctima y por parte de los padres del victimario también. No sé qué, estoy encantada con haber participado, con todas las exposiciones, aportar al concierto, como decía el último compañero que participó, desde una perspectiva médica, algunas precisiones que tienen que ver con lo que Gabriela dijo, para poder proteger
a los niños sin perder la capacidad de pensar, como sucede en estas situaciones, ¿no? Para poder proteger a los niños, como también se dijo, hay que conocer de niños, conocer de desarrollo de niños. Y parece de perogrullo, tal cual se decía, pero lo vemos, ¿no? Con consultas que son motivo de consulta a psiquiatra, comportamientos esperables en la etapa del desarrollo en que el niño o la niña está. Pero quería hacer solo unas puntualizaciones en esta intención de aporte. Primero, que se trata, la película espectacular, la quiero ver toda y pensarla. Son primos, ¿no? Eso no es poca cosa a la hora de patologizar los contactos, que sabemos que marca una diferencia que si hubo, porque no se sabe muy bien qué pasó, algún contacto corporal considerado abusivo, cuando se da entre hermanos y primos, tiene otra connotación. Ese era un aporte primario. Y después, en esto de pensar, quizás a ustedes también les ha pasado, que no en el caso de estos dos niños de 6 años, escuchar lo violó en el baño, violó, o sea, como un niño de 6 años, perdemos la capacidad de pensar, puede sostener una erección, estoy hablando biológicamente, puramente, ¿no? Como para traspasar el esfínter anal de otro niño que sabemos lo que cuesta hasta ponerle el termómetro, ¿no? En el baño, a la hora del recreo, ¿no? Eso han sido varias denuncias de escuelas y yo documento eso como para, perdemos toda la lógica, ¿no? Perdemos la capacidad de pensar porque leemos las manifestaciones de la sexualidad infantil con los lentes de adultos, ¿verdad? Y lo último, esta paradoja entre la rigidez de los protocolos, como bien decía Alicia, y la exhibición, ¿no? Por un lado los sometemos a una exhibición sin límite y por otro lado los metemos adentro de un protocolo. Muchísimas gracias, me enriquecí muchísimo con la participación de este encuentro y con los aportes, solamente eso quería aportar. Bien, estaba Roberto y después Gabriela. Gracias. Yo soy psicólogo y ya que se había hablado un poco de autores, ustedes se acuerdan que también un autor que viene a cuento con esto que estamos hablando es Joseph Nobel Freud, ¿se acuerdan? Cuando no se instala la latencia, es un trabajo, niños hipersexualizados hiperexcitados sexualmente. Ese aporta mucho para lo que es la temática de hoy. Con respecto a la película en sí, me parece que hay algunos elementos. Yo vi la película entera. En realidad, otra película, además de la casa que hay, en la casa lo que se ven son los efectos de la sospecha que se genera públicamente sobre el maestro, ¿no? Y que tiene que ver con un juego de fantasías de la niña y se ve el daño que produce sobre ese adulto, ¿no? Esa sospecha que no se soluciona nunca, ¿no? Queda como amenazado de por sí, ¿no? Y lo otro que iba a traer es una película que se llama Barn, que es de un noruego, digamos, y que el noruego el director, la película se llama Cuidado con los niños, en realidad, ¿no? Y no tiene que ver exactamente, digamos, con la sexualidad, sino más bien con el amor, digamos, Cuidado con los niños. Barn es de Johan Haugerud, después lo buscan. B-A-N es el nombre de la película, Cuidado con los niños, y Barn en noruego quiere decir hijo, que significa hijo, ¿tá? Pero es una película también, es una obra de arte. Y en realidad sí, yo lo que noté en este colegio, bueno, es que había algún protocolo, pero en realidad desbordaba las posibilidades de este colegio para enfrentar esta situación en particular. Lo otro lo de la alarma ni que hablar, ¿no? Que es una metáfora interesante. Además, esta película incluye 3 escenas que tienen que ver netamente con lo simbólico, donde una es en donde aparece Elizabeth con un juego de baile, digamos,
que expresa mucho la situación donde aparece el padre de John también. Después aparecen ellos dos en un salón de clase, que hay una cosa muy erótica en el juego entre ellos, o sea que se infiere que también hay un movimiento libidinal, digamos, que se juega entre los parientes, digamos, políticos o no. Eh, y, y en realidad el niño sí aparece, Armand aparece al final de la película, digamos, durmiendo, digamos, y la madre viene a protegerlo, que es lo que hace en toda la película, ¿no? Esa mujer llega desesperada del colegio, van a ver ustedes cuando vean la película completa, viene en el auto, uno ve el auto que va a toda velocidad, esta mujer que aparece medio como semidesnuda, ¿no? Que llega hacia el colegio, digamos, realmente está muy comprometida y muy atenta, digamos, a lo que sucede y a la vez el inconsciente le rechina todo esto que está pasando y por eso ella se ríe. Acá se ve alguna risa, una sonrisa de ella, pero en realidad ella llega a reírse a carcajadas y a llorar también, se babea cuando llora, digamos, de esa cosa del desconcierto que produce toda esta locura que se genera en el colegio, que es el desvalimiento de Suna, ¿no? Esta muchacha que trabaja en el colegio, y el desborde de esta especie de enfermera y todo, que van a ver que se sangra, ¿no? Se desangra durante la Sí. película en un desconcierto absoluto, ¿no? Creo que la madre de Armand es realmente una gran defensora de la sensibilidad del hijo, está muy preocupada por lo que se plantea, y bueno, ni que hablar todo lo que tiene que ver con la denuncia a la policía, a los servicios sociales, que en el caso de la Mm, policía es totalmente loco. El caso de servicios sociales uno puede entenderlo como que se refiere a una política del país, a cómo manejar esta cosa, pero también, digo, le falta un mm, psicólogo al colegio, ¿no? Pero bueno, mm, mm, así que mm. bueno, lo dejo por ahí, pero era más o menos eso. Pero ese artículo de Nobel Freud está muy bueno. Bueno, y Gracias. para ir cerrando tenemos a Gabriela y Leila, porque no sé qué piensan, pero ya está, vamos a ir Sí, llegando a la hora de que nos habíamos fijado para terminar. No sé, Gabriela, Sandra, ¿les parece? sí, sí. Cerrar por acá cerrar digo, con levantar la mano por el tiempo. Sí. Bueno, yo lo que quería, la verdad que agradezco los aportes de todos. Me resultó muy interesante, Magdalena, del punto de vista médico, lo que Sí, planteaste, porque creo que a los psicólogos eso nos suma, sí, a la tal hora de cual. pensar. Este, y después quería decir algo que también de lo que dijo Alicia, bueno, lo que decía Alicia de la cocina en la institución. Y como yo estuve 33 años en la cocina, este, me gustaría compartir algo de que en realidad a veces las maestras tienen mucho más idea de lo que parece. Lo que pasa que, no sé cómo es en Argentina, pero en nuestro medio la escuela es una institución muy jerárquica, ¿no? Ujú. Donde Claro. tiene una estructura escalafonaria que es la maestra, el director, el inspector el regional, el inspector general. Entonces se van armando unas estructuras defensivas, ¿no? Que se pierde la capacidad de pensar frente a la defensa. Entonces, muchas veces que es lo que muestra acá. La maestra quería ver las cosas de otro punto de vista, pero es desde, no sé si se dieron cuenta, en el recorte de las escenas, primero va la maestra sola a hablar y después aparece el director y la enfermera, donde imponen una nueva lectura, ¿no? Y descalificando a la maestra. Entonces, ahí aparece la lectura defensiva de la institución, ¿no? Y que muchas veces cuando desde adentro de la institución los psicólogos planteamos determinadas cosas,
y trabajamos en equipo, es más fácil resonar con la maestra que conoce al niño, conoce a la familia, que está en el día a día, que a veces la dirección que está entre las presiones de los otros padres, como decía Yusam, no sé quién era, Yusam, Claro. Aula de Yusam, que llegan al consultorio a veces con la denuncia de los otros padres que quieren que se eche a este niño del colegio, Ujú. que no, o sea, entonces en esa red compleja y entramado de padres, niños, y jerarquías, a veces priman las medidas precipitadas como forma de protección. Entonces, Rubén hablaba del pánico de este tiempo y yo creo que otra cosa de este tiempo es la inmediatez, ¿no? Entonces, en esto de no poder pensar la situación, tiene que haber una respuesta ya, una acción inmediata. Y no Mm. solo atraviesa en la interna de la institución, porque de vuelta desde la cocina hemos tenido problemas con los equipos externos que están atravesados por los mismos condicionantes epocales, ¿no? Y se precipitan en una lectura también que no permite escuchar. Eh, bueno, sí, lo último, sin duda el poder pensar a los niños, y proteger a los niños, y no perder la capacidad de pensar, no puede ser a solas, ¿no? Tiene que ser en equipo, tiene que ser en un concierto de voces, la escuela tiene que abrir a escuchar a otros, que están trabajando y también, como yo siempre digo, los que estamos dentro, bueno, yo no estoy más, pero los que están dentro de la institución siempre tienen que estar con un pie afuera, en el sentido de poder salirse de las presiones institucionales para poder escuchar, las presentaciones de los problemas sin las defensas, las lecturas defensivas. Bueno, por ahí. Bueno, Leila y Dolores para cerrar. Bueno, yo quería compartir eh, algo que nos fue pasando con Dolores en la medida que íbamos conversando sobre la película, sobre las escenas, y que tiene que ver con las afectaciones, ¿no? Que es algo que solemos trabajar un montón dentro de los distintos ámbitos formativos que tenemos todos nosotros, y trabajar con las afectaciones de los profesionales, ¿no? Esos espacios de intercambio tienen que poder trabajar con esto. Y pensaba que algo que nos fue ocurriendo era la inquietud que nos generaba esta película, que por momentos se volvía muy violenta, por momentos los tiempos se hacían eternos, ¿no? En esta época de la inmediatez. Mm. Em, y qué nos iba pasando con las figuras de la maestra y de la madre, ¿no? Una madre que en muchos momentos de la película la veíamos como desarmándose, ¿no? Cómo iba pudiendo reconstruirse y deconstruirse en un movimiento que quedaba maravillosamente expresado a través de esta madre que danzaba, que no sabíamos muy bien qué le estaba pasando, y era algo que no pasaba dentro del aula, ¿no? Que trataba de componer, pasaba en los pasillos de pronto, pasaba en otros espacios. Eso por un lado. Y por otro, Gaby, un poco pensando en esto último que trajiste, eh, sobre la cocina y lo cocinado, ¿no? Porque a veces las escuelas llevan algo cocinado, ¿no? Eh, Mm. Mm. y me parece que a veces quedamos institucionalmente encerrados trágicamente, como decía Ulloa, ¿no? Y hay que construir micropolíticas. Esta maestra, desde su lugar, va intentando construir algo de esto, ¿no? En lo micro, ahí donde lo instituido o lo cocinado era, bueno, vamos a leer esto que está acá. Ella antes de leer dice, los niños no dijeron exactamente eso, ¿no? Para después Mm. Mm. decir lo que había quedado cocinado. Mm. Eh, y creo, esperanzadoramente, que finalmente la película termina
dándose la oportunidad, esta institución termina dándose la oportunidad de no sucumbir a la inmediatez y dar tiempo y dar espacio para que otras cosas aparezcan y ocurran y otras lecturas posibles se den, ¿no? Me parece que esto es muy interesante también, en el siendo, en el haciendo, siempre con la lógica del gerundio de la que tanto hablamos, ¿no? Bueno, eso nada más. Una cosita No, nomás, Leila, porque trajiste Ulloa y con esto que vos decís, si hay algo que yo trabajé siempre con los maestros es la estructura de demora, ¿no? En esto de tiempo de precipitaciones. Bueno, creo que se quedaron con eso, ¿no? Estructura de demora. bueno, tenemos a Dolores y después Sí, creo que sí, Virginia, como ah, presidenta de OPCD, va a decir algo desde lo institucional, ¿no, Virginia? bueno, primero quería agradecer la invitación de la OPCB, bueno, la verdad, a Gabriela y a Sandra que nos facilitaron este encuentro. La verdad que fue un lindo encuentro con Leila para trabajar. Yo pensaba un poco lo que trajo Gabriela del tema de, creo que se suma a que por lo menos en Argentina, lo que pasa en los colegios por ahí más privados es que siempre está el riesgo o la amenaza de juicio. Entonces ya ingresa otra institución más, ¿no? Entonces el colegio tiene un poco que cuidarse, la escuela, frente a estas instituciones, ¿no? También cuidarse de los padres. Por eso estos padres que vienen, digamos, que son los primeros que arman este dispositivo, porque son los que llaman a la reunión conjunta, como querellantes. Y en Argentina pasa en varios colegios que los padres son los querellantes y la escuela es la que tiene que primero escuchar porque o los padres, bueno, por un tema económico de que pagan el colegio o porque bueno, tienen cargos importantes y se está dando, en varios casos, lo digo por el consultorio, digo, y por experiencias en instituciones. Así que bueno, quería nada más aportar eso y bueno, muchas gracias por esta oportunidad que nos dieron. Gracias. Bueno, nada, Bueno, simplemente agradecerles nada, por este espacio de intercambio. La verdad que a la Comisión Formación y Científica y a Gabriela, a Sandra y a las compañeras de APPG que también, Dolores y Leila, que bueno, nos ofrecieron este espacio para pensar y para encontrarnos. Quería aprovechar también para invitarlos que vamos a estar haciendo un espacio que se llama Diálogos Vinculares, que lo vamos a estar haciendo un viernes al mes en la tarde. Después les podemos, si quieren, hacer llegar también a los compañeros de APPG cuándo van a ser las fechas y bueno, y podemos hacerles llegar a quienes están participando de esta actividad. eh, las temáticas y las fechas exactas donde va a tener lugar esto. Y bueno, y queríamos aprovechar para contarles también que a partir de junio vamos a estar abriendo un espacio que es para padres y madres, si bien no es para participación o de formación, pero sí nos parece que está bueno poderlo transmitir acá para que ustedes también, si les parece pertinente, puedan hacer llegar esta invitación a a padres, madres y responsables de niños, niñas y adolescentes. La idea es presentar en talleres, poder hablar sobre los desafíos de la crianza hoy y la idea es generar un espacio para que los padres y las madres y estos responsables puedan pensar y reflexionar sobre los distintos retos que hay en la crianza hoy en día. Así que bueno, si quieren después también les podemos hacer llegar la información Bien. para que la reenvíen entre sus contactos y que bueno, sea una propuesta que pueda llegar a muchas personas, que pueda ser representativa de la realidad actual, ¿verdad? Así que bueno, Las eso. compañeras de Virginia, Gracias. APPG tenían una invitación también para hacer. bien. bueno, también agradecer el espacio, ¿no? que nos han dado, el intercambio tan rico que pudimos tener. Y en función de todo lo que fuimos trabajando hoy y todas estas miradas y estas líneas de pensamiento, en la APPG hay una diplomatura, ¿sí? Es la diplomatura de perspectiva vincular en educación. Este año está renovada.
disminuyó el tiempo de formación, son 2 cuatrimestres y arranca el cuarto viernes y sábado del mes de mayo, ¿sí? Y es un lugar que me parece que es interesante para todos los que tengan ganas de tener herramientas, ¿no? En lo que tiene que ver con las instituciones educativas actualmente. Se trabaja con talleres, con laboratorios y se piensa la época. Entonces, me parece que hoy que hablamos de qué herramientas tenemos para dar respuesta o para alojar o para cuidar a las infancias y a las adolescencias actuales, es una buena propuesta. Así que bueno, a todos los que tengan ganas o sepan de quienes tengan ganas, les puedan contar de esto y desde la APPG les enviamos información para que puedan tener. Bueno, muchas gracias, Bueno, Leila. Bueno, yo me quedo muy contenta, la verdad que por el intercambio, este, bueno, por la participación y por esta, como decía al principio, esta necesidad compartida de poder pensar y bueno, y ver que resonamos, en las mismas voces, ¿no? Así que Ujú. yo les agradezco a todos porque Sí, la verdad me quedo muy contenta. Muy bueno, gracias. muy bueno. bueno, yo Muchas no gracias sé, Gracias. también. Gracias, Muchas Muy bueno, muchas gracias. 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 agradecer por la actividad, la verdad que estuvo muy buena la posibilidad de compartir y gracias por la participación de todas. Bueno, Gracias. hasta la Gracias. Bueno, próxima. Bueno, Chao, chao. chao, Gracias. chao. chao, chao. Muy bien, muy bien. Chao,